nacimiento, muerte, sexualidad, etc. Me olvidé de una, siempre el debut sexual o el encuentro a nivel sexual, a nivel de la cama, también puede ser un evento de brote de una neurosis o una psicosis, salvo que la psicosis, recuerden, el brote en la psicosis lo lleva a perderse en un parque chas infinito en calle sin nombre, mientras que en la neurosis, si bien se puede perder, está ubicado en relación al falo. Alejandro Campotaquí, bienvenidos a la sexta clase de psicopatología. La clase de hoy se titula La psicosis, brote y delirio. En primer lugar, hoy vamos a seguir diferenciando el polo neurosis-perversión de la psicosis. Como segundo punto, volveremos sobre la metáfora paterna, la no inscripción del nombre del padre y qué ocurre a nivel sincrónico, esto es, a nivel estructural en la psicosis, que va a generar cierta diacronía que se diferencia en los momentos de la prepsicosis, el brote psicótico en sí, el delirio y la estabilización. Sigamos distinguiendo un poco más el polo neurosis, perversión de psicosis. Ya esto lo referimos en alguna clase antigua, pero la neurosis es en sí el negativo de la perversión. Neurosis y perversión son estructuras primas. Esto lo vamos a volver a ver cuando veamos perversión y neurosis en esta cursada, pero tenemos que grabarnos esto. La psicosis está en un campo diferenciado de la neurosis y la perversión, porque la neurosis y la perversión son las dos caras de la misma moneda. El neurótico fantasea lo que el perverso actúa. En el núcleo del síntoma neurótico hay goce pulsional reprimido que en la perversión, por renegar de los diques psíquicos de la vergüenza, el asco, la moral, por renegar del nombre del padre, el perverso actúa eso que el neurótico tiene escondido en su síntoma y que el neurótico no actúa sino de manera sintomática. Por lo tanto, para distinguir en términos de operaciones psíquicas las estructuras, en la neurosis lo que ubicamos es la represión, la Verdrängung, mientras que en la perversión ubicamos la renegación. En alemán, término utilizado por Freud, Verleugnung. Represión y renegación parten del mismo link, del mismo nexo con la inscripción del nombre del padre, la prohibición del incesto y la ley. En ambas estructuras se inscribe el nombre del padre. Sin embargo, el perverso en la perversión se reniega de esa inscripción. Mientras que en la neurosis, recuerden, esto igual lo volveremos a ver, el neurótico, una parte de la pulsión la entrega para ser sublimada, la entrega para vaciar su cuerpo de goce y por lo tanto pasar al plano de una superación de la pulsión, mientras que otra parte se la guarda y por lo tanto le retorna a nivel sintomático en el retorno de lo reprimido. Pero ¿qué pasa con la psicosis? Vean aquí el esquema, la psicosis queda solita, la psicosis está por fuera del discurso que inscribe el nombre del padre. La operación que le corresponde a la psicosis se denomina Forclusión, o en alemán Verwerfung. La Verwerfung o la Forclusión implica que en el momento en que debería haberse inscrito la dimensión de la ley o del nombre del padre, esto no aconteció. Si recuerdan la última clase de la cursada de Introducción al Psicoanálisis, yo esto lo había puesto como un cuentito que solo tiene que servir a título pedagógico. Por favor, no repitan esto porque esto es un cuento imaginarizado. Para los que lo entiendan van a saber a qué me estoy refiriendo. Y que va así. En la neurosis, empezaba por la salud, porque ahí habíamos puesto una columna de salud ideal no existente. En la salud, el niño está gozando en el autoerotismo, llega la ley, llega la cultura, llega el nombre del padre y le dice, niño, tenés que abandonar ese goce, tenés que vaciar tu cuerpo de goce y pasar a otro plano. Y el niño dice, sí, cultura, tenés razón, prefiero sacarme este goce corporal denso y pasarlo al plano de la sublimación. Por lo tanto, entrega el 100% de su pulsión a la sublimación y por lo tanto es un niño mega radiante, mega deseante. En la neurosis ocurre que el niño está gozando en el autoerotismo, llega la cultura, llega el nombre del padre y le dice, niño, eso está prohibido, tienes que abandonar esto por tu propio bien. El niño neurótico dice, bueno, está bien,
Pero una parte de esa pulsión la entrega a la cultura, la entrega al nombre del Padre para que eso sea sublimado, pero se guarda otro pedazo para sí. Se guarda fragmentos de goce pulsional, es lo que referíamos en términos estrictamente teóricos como la fijación de la pulsión a la fantasía genital, a la fantasía pregenital autoerótica. Esa fijación que al principio se esconde, le esconde al otro, le esconde a la cultura, le esconde al nombre del Padre, después con la inscripción de la identidad y la formación del ego, se la tiene que esconder a sí mismo. Y es ahí donde interviene el mecanismo de la represión. La parte que la entregó pasó por la sublimación, la parte que se guardó, al principio no va a pasar nada porque se la oculta al otro, pero luego se la va a tener que terminar ocultando a sí mismo. Eso de ocultárselo a sí mismo es el mecanismo de la Verdrängung, que es que la misma persona, que el mismo sujeto no quiere enterarse de su propio goce. Por lo tanto, sufre, pero no sabe por qué sufre. Por lo tanto, hay una pregunta. Por lo tanto, la neurosis es analizable. La perversión, en cambio, el niño está gozando en el autoerotismo, llega a la cultura, llega el nombre del padre, le dice, niño, tenés que abandonar eso, esto está prohibido, hay que pasar a otros planos de existencia, y el niño dice, de ninguna manera. Reniego de ello. Entonces, no es que no hay inscripción del nombre del Padre, pero hay renegación de ese nombre, como si eso no existiera. Hay una renegación de la posibilidad de ese goce total que trae consigo el autoerotismo. Por lo tanto, el goce pulsional se manifiesta en su texto original, no hay represión y no hay sublimación. Por último, en la psicosis, y recuerden, por favor, vuelvo a subrayar, esto es un cuentito. En la psicosis el niño está gozando en el autoerotismo y el nombre del padre nunca llega. Ahora vamos a ver qué pasa específicamente con esto. Vamos a salir de este cuentito y vamos a llevarlo a planos teóricos. Volvamos una vez más sobre la operación de la metáfora del nombre del padre o de la inscripción de la ley. Habíamos dicho que el primer momento es el momento del deseo materno o del autoerotismo. El deseo materno en sí es un solo significante que en cuanto tal no significa nada y por lo tanto deja al sujeto pegoteado en una simbiosis con el goce corporal del otro de los primeros cuidados, denominado madre, puede ser madre, abuela, tía, tío, padre, etc. ¿Qué desea el otro de mí? ¿Qué me quiere? ¿Qué voy? ¿Qué soy yo? ¿Qué existencia tiene? Todavía no tiene existencia, estamos en el autoerotismo, todavía no hay narcisismo, no se inscribió un segundo momento, que luego se va a inscribir. Por lo tanto, no hay un campo de sentido. Estamos, recuerden la clase anterior, en un universo de una sola palabra, en un universo constituido por un solo significante que por lo tanto no significa nada o lo significa todo. Por lo tanto, ¿qué desea el otro de mí? ¿Qué me quiere el otro? Es una incógnita. Es en un segundo momento donde se inscribe el nombre del padre que va a acontecer que como efecto retroactivo va a significar el primer momento. Por lo tanto, es el nombre del padre el que responde por el deseo materno. Es el nombre del padre el que va a responder qué es esa incógnita, qué soy para el otro, abrochando un campo de sentido, inscribiendo ahora sí un universo, no ya de un solo significante, sino de dos significantes, una polaridad que permite entonces al sujeto, a ese ser, salir del autismo. Si se inscribió el nombre del padre, ya no estamos en el autismo, ya tampoco estamos en una psicosis, estamos o en una neurosis o en una perversión. Se ha inscrito la ley, el padre llegó. Recuerden siempre que esto no tiene que ver con papá o mamá de género masculino o femenino. Voy a volver sobre esto más adelante. Discúlpenme si lo repito mucho, pero me parece esencial entenderlo porque si no nos quedamos pegados del prejuicio. Recordemos, estamos viendo un autor del siglo XX y el autor que vimos antes, que es la base de todo lo que estamos viendo, Freud, fines del siglo XIX y principios del XX. Tenemos que tener en cuenta eso. El nombre del padre, el nom du père, el apellido del padre, la genealogía, la cultura, la ley va a responder esta incógnita y va a abrochar este campo de sentido generando, produciendo la significación fálica. Para los colegas que están viendo esta clase, lo enuncio con todos los términos
Para los estudiantes de grafo no hace falta llegar a este plano al que voy a llegar ahora, porque en esta cursada no estamos distinguiendo los planos de real, simbólico e imaginario. Pero si sos estudiante de psicología o si ya tenés bastante lectura de Lacan, lo voy a enunciar tal cual, ni lo escribo, lo enuncio lo que significa o lo que es la metáfora del nombre del Padre. La metáfora, la inscripción del nombre del Padre es un significante 2 que permite elidir el significante 1, el deseo materno. Es una operación simbólica mediante la cual se elide el deseo materno y se produce el efecto del falo imaginario. Lo repito, la inscripción del nombre del Padre es una operación simbólica, subrayen ahí, este es uno de los registros de Lacan, que produce un efecto imaginario, subrayen eso imaginario. Una vez dicho eso, el que quiera más data me la pregunta en los comentarios. Sigamos con cuentitos a nivel pedagógico. Vamos a hacer uno nuevo, esta vez con la metáfora del nombre del Padre. El niño, cuando está en el momento 1, solo tiene inscripto el deseo materno, el S1. Está en un solo momento, un solo significante, en cuanto tal no significa nada, no hay polaridad para que le permita entrar en discurso y por lo tanto generar una identidad. No puede hacer el efecto retroactivo de sentido, por lo tanto todavía no está abrochado a nivel identitario. Está en el momento, en el gran momento del autoerotismo, y por lo tanto si se queda ahí va a estar fijado a un momento autista, va a devenir en un niño con una estructura autista. Cuando el nombre del Padre se inscribe entonces un segundo momento que viene a responder por el primero, como efecto retroactivo. ¿Qué quiere la madre de mí? El nombre del Padre como operación específica va a responder falo. Entonces, en el cuentito, sería que el padre llega y responde, le redice al bebé. El bebé está perplejo porque no sabe qué quiere la madre de mí. ¿Se acuerdan la vez pasada que hablábamos de la figura que utiliza Lacan? Yo les daba la figura de una araña o de una gran cucaracha, ya ni me acuerdo qué era. Lacan utiliza la figura de una mantis religiosa de varios metros, en la cual uno está parado frente a este ser, frente a este insecto, y no sabe qué es uno para el otro. Les daba además el ejemplo de Isabel Sarli, de qué pretende usted de mí, qué soy yo para vos, siendo esa pregunta sin respuesta, una pregunta angustiante porque me deja en puntos suspensivos, me deja frente a la perplejidad de que soy para el otro, de que soy para el goce del otro. Entonces el nombre del Padre va a abrocharme ese sentido, me va a dar una respuesta, me va a decir qué soy yo para ese otro goce de los primeros cuidados que me ha alojado, que me ha dado un lugar, pero que también toca mi cuerpo, debe ser así, no puede ser de otra manera, agarra mi cuerpo y yo estoy a merced de ese otro, ¿no? Porque soy bebé y estoy en un estado de desvalimiento, no me puedo valer por mí mismo. Bien, entonces le responde a ese niño: lo que el otro quiere de vos es falo. Introduce entonces la dimensión de la lógica fálica, llevándolo a este sujeto a constituir el complejo de Edipo. Si yo solo tengo un significante, y cuando tenga un significante siempre es el deseo materno, entonces estoy en estado de perplejidad, porque no puedo armar un orden a nivel simbólico. Recuerden, un universo constituido por una sola palabra es un universo que no sirve a nivel lingüístico. Esta perplejidad se puede simbolizar cuando una persona la tiene encima, cuando una persona está psíquicamente en este momento como literalmente una perplejidad en la figura a nivel corporal, en la manifestación a nivel semiológica corporal de una persona que está como tildada. Es la típica imagen del enfermo del psiquiátrico, ¿no? Que está como perdido, mirando a la lejanía, por ahí se reclina, ¿no? Por ahí está en un estado psíquico denominado perplejidad. Esto es lo que va a pasar en el brote psicótico, que es lo que vamos a ver al final de la clase de hoy. En tanto tengo una oposición entre un significante 1 y un significante 2, entre autoerotismo y narcisismo, entre deseo de la madre y nombre del padre, entonces produzco un anudamiento de sentido. Piensen el anudamiento de sentido como literalmente un nudo
algo que abrocha y que por lo tanto tensa y permite que una estructura esté atada, encadenada. Lo que no quiere decir que la estructura no se pueda desencadenar, desatar, desanudar. En algún momento esto lo vimos cuando referí el fenómeno de la despersonalización que ocurre en los casos de terror o trauma, un momento en el cual la persona pierde el eje de quién es, pierde el eje de su nombre, de su identidad y se retrotrae a un momento inicial. Había pasado por el autoerotismo, había llegado al narcisismo y en el momento en que el trauma lo invade, lo último que se había formado era el ego, lo último que se había formado era el yo. Yo soy Alejandro. Bueno, ¿qué es lo primero que se desforma si voy para atrás? El yo. Es correcto entonces decir que cuando un bebé nace está despersonalizado. En términos estrictos es incorrecto porque no puedo hablar de despersonalización en alguien que nunca se personalizó. Sin embargo, lo que hoy vamos a tratar de entender es que tanto el brote psicótico como el trauma fuerte que puede vivir una persona en una situación de terror o el estado inicial de la vida son idénticos. En todos ellos hay solamente un significante y por lo tanto no hay un anudamiento de sentido. Lo primero que se deshace entonces es la identidad, porque fue lo último que se armó. Pero en tanto tengo un significante 2, se me anuda el campo de sentido. Desde ahora vivo o habito el mundo de las palabras. Desde ahora ya no estoy en un plenum de experiencia. Desde ahora, eso que miro es Alejandro en la pantalla. Eso que miro por la ventana son coches, árboles, tienen nombre. En cambio, si estoy desanudado, las palabras no me atan la realidad. Ya no hay una computadora frente a mí. Ya hay otro tipo de fenómenos pulsionales, corporales, que están moviéndome, sin representaciones, palabras, sin significantes que permitan hacerme un punto de capitón, como en los almohadones que tienen un punto de capitón, el punto abrocha la estructura, sin un anudamiento que me permita cierta configuración más o menos estable. Cuando se inscribe entonces el nombre del padre, tenemos un anudamiento de sentido y por lo tanto el momento del narcisismo y el advenimiento de la identidad. En el momento 1 tenemos, creo que no se ve nada, me acabo de dar cuenta, disculpe. Tenemos una simbiosis entre madre y niño. No hay diferencia. Recuerden, estamos en el autoerotismo. En el autoerotismo no hay una diferencia porque no hay identidad. Entonces no es que la teta es de mamá, mamá, dame la teta que es tuya. No, la teta no es de nadie porque no hay alguien. Tampoco puedo decir que la voz o el grito es mío porque no hay mío. Pensémoslo así. Cuando un bebé llora, no sabe que ese es su propio grito. Porque no sabe que eso que él escucha es de él. Porque no hay él. Porque falta para que haya él. Porque para que haya él mismo todavía tiene que pasar un par de años en que él empiece a captar, bueno, Alejandro tiene algo que ver conmigo. Al principio la palabra Alejandro está por allá suelta en el mundo. De repente me doy cuenta que Ale refiere un toque a mí, o tiene algo que ver conmigo. Entonces Ale quiere jugar con el dinosaurio. Ale quiere jugar con... Ale quiere ir al baño, le digo a la maestra. Y la maestra me dice, no, pero vos sos Ale, entonces vos tenés que decir, yo quiero ir. Entonces, claro, Ale y yo soy yo. Entonces empieza a pegotear este significante Alejandro, que en inglés sería Alexander, conmigo. Es decir, eso que hago con la boca cuando nombro esa palabra Alejandro, tiene que ver conmigo. O al menos empiezo a creer que tiene algo que ver conmigo. Yo no tengo un pedo que ver, yo no lo elegí, ahí sí no soy responsable. De eso no soy responsable. Me lo pusieron. Soy responsable de haberlo asumido, que es otra historia. Pero yo no elegí esa concatenación de sonidos. Que si la escribiera en el pizarrón, se escribe con la letra A, L, E. Dejémosla ahí. Bueno, esto tiene algo que ver conmigo. Cuando estoy señalándome a mí, estoy señalando a mi cuerpo y... porque considero que en mi interior estaría esa identidad o ese ser que nombro con esta palabra.
la clase que viene, cuando hablemos de la alucinación, nos vamos a meter más en este hueco del conejo de Alicia, que es bastante loco, bastante delirante. Bien, la simbiosis madre-niño, entonces, en un primer momento no distingue entre madre-niño, no hay ella y él. Recién en un segundo momento, cuando se inscriba el nombre del padre, van a ser separadas. Creo que no se ven bien los colores. Tuve mi mejor intención que puse colores. Por favor, tengan en cuenta eso. Por un lado, la madre va a ser separada del niño. Y ahora va a haber un tercer elemento que los distancia. Ya no son dos. Bueno, no eran dos, desde luego, creo que se está entendiendo. No eran dos porque estaban pegoteados en lo que se denomina simbiosis. Ya no son dos, ahora son tres. Madre, niño y falo. El nombre del padre respondió por el deseo materno. ¿Qué desea la madre? Falo, dijo. El nombre del padre es aquello que puso marco a esto. ¿Se dan cuenta cómo no tiene que ver con un papá macho? Como no tiene que ver con un macho cabrío, con un macho alfa, no tiene que ver con un macho ni con una hembra. Tiene que ver con un significante, con un orden de existencia simbólica que enmarcó la relación madre-niño separándolos, distinguiendo sus cuerpos a partir de un término que se inscribe aquí, que es el falo. Y que esto va a generar que este sujeto del que estamos hablando derive en una neurosis o en una perversión. Pero ya no en una psicosis, porque hay significación fálica. Por lo tanto, va a advenir el complejo de Edipo. Por lo tanto, en la psicosis, y esto creo que ya lo dije 20 veces, perdónenme si me repito, igual creo que en estas cosas ya tan complejas viene bien repetir las cosas, en la psicosis no hay complejo de Edipo. Esta diferencia entre la madre y el niño, este corte a la simbiosis, esta separación, implica una mediación. El que media es aquel que tiene de un lado a una persona y del otro lado a otra persona. Es un mediador. Es alguien que trata de, bueno, no se me ocurre otra palabra, mediar entre dos términos. Ese alguien es el falo. En un primer momento, el niño va a querer entonces ser el falo de su madre, ya que el nombre del padre ha respondido. ¿Qué desea mamá de mí?, preguntó el bebé, el niño, y el nombre del padre respondió falo. Es la inscripción de ese objeto que se busca, es lo buscado. Por lo tanto, no es que vos sos una parte del cuerpo de tu mamá, no, vos estás separado del cuerpo de tu mamá. Vos podés ir al lugar del falo, que es lo que a tu madre le falta, y en esto tienen que apelar a la clase de la cursada anterior de complejo de Edipo femenino. Si no están siguiendo esto, vayan a la clase de complejo de Edipo femenino. Aquello que le falta a la madre en el complejo de Edipo femenino es el pene. Ese pene / falo es el lugar al que el niño ahora puede ir. Por lo tanto, el falo ahora va a ser un término movible. El niño, si es varón, si está ubicado del lado varón, va a poder posicionarse como el falo de mamá, es decir, aquello que a mamá le falta, por lo tanto va a completar a mamá. Si recordarán la clase de complejo de Edipo masculino, esto podía derivar en una de las formas de la homosexualidad masculina, una de las formas, porque existen varias formas de homosexualidad masculina, o también puede elegir identificarse a ser él el portador del falo. Ya lo veremos cuando veamos neurosis obsesiva. Pero por ahora que quede claro esto, el nombre del padre entonces es aquel término que inscribe, que regula esta relación madre-niño y que por lo tanto permite enmarcar a este ser dentro de la lógica fálica. Vamos al punto número 2 de la clase de hoy, la dimensión sincrónica de la psicosis. Un comentario. ¿Qué significa sincrónico? Cronos es el dios griego del tiempo. Sincrónico, para que se entienda, regla mnemotécnica es sin cronos, sin tiempo. Es un corte transversal en la línea de tiempo. Si lo graficáramos con los ejes cartesianos,
esta es la línea de tiempo. Cuando yo hago un eje sincrónico es aquello que detiene el tiempo y ve un momento específico sin el avance de eso en el tiempo. La dimensión sincrónica de la psicosis implica aquello que pasa a nivel estructural. El punto número 3 de la clase de hoy va a ser la dimensión diacrónica de la psicosis. Cronos, de nuevo tiempo, día a través del tiempo. Y ahí es donde vamos a ver los distintos momentos. La prepsicosis, el brote, el delirio y la estabilización. Pero vamos con la dimensión sincrónica primero. En primer lugar dijimos que en la psicosis lo que hay como operación es la forclusión. No hay nombre del padre. No hay inscripción de la ley edípica. Por lo tanto, en tanto no hay nombre del padre, eso implicaría que entonces solo tenemos deseo materno. Pero si solo tenemos deseo materno, tenemos solo un significante. Y un significante en cuanto tal no significa nada o lo significa todo. Entonces, la estructura de la psicosis se nos estaría igualando a la estructura del autismo. Esto no es así, porque en la psicosis sí se inscribe un segundo significante que no es el nombre del padre y que por lo tanto no genera la significación fálica. Genera una significación, pero no es la fálica. Vamos a tratar de entender esto bien. Si no hubiera en la psicosis un S2, todos los psicóticos serían identificables, igualables, estarían en el mismo plano que las personas autistas. Y la realidad es que esto no es así. En la psicosis, el sujeto genera un yo muy parecido al de la neurosis, hasta que de repente un día adviene lo que se denomina el brote psicótico, el desencadenamiento o el desanudamiento, y ese yo se rompe, se desata. Sin embargo, llega a constituir una identidad. Hay un yo, hay ego, hay identificación a un nombre. Por lo tanto, hay pasaje del autoerotismo al narcisismo. Lo escribo aquí, perdonen que se vea chiquito, hay un momento 1 y un momento 2. Solo que aquello que permite el pasaje del momento 1 al momento 2 no es el nombre del padre. Frente a la pregunta que ubicamos a nivel cuentito en la simbiosis madre-hijo, ¿qué me quiere? ¿Qué desea mamá de mí? ¿Qué soy yo para el goce del otro de los primeros cuidados? Va a advenir un significante segundo que va a responder, pero no va a responder falo. Por lo tanto, no va a derivar este ser para una neurosis perversión. Va a quedar anudado a través de otra lógica. Esa otra lógica, ¿cuál va a ser? A diferencia de la neurosis y la psicosis, esa lógica no va a ser universal. ¿Universal? ¿A qué me refiero cuando digo universal? Bueno, que la lógica fálica es una lógica que hace que mucha gente se anude de esa manera. Es decir, que el delirio fálico es un delirio compartido, en sentido estricto. La neurosis no es que está sana. La neurosis, si se quiere, es igual de enferma que la psicosis. Solo que la neurosis delira en conjunto, delira en relación al falo. Por lo tanto, su lazo social, su mediación, su anudamiento identitario es en relación al falo. En la psicosis no hay esa relación a un elemento compartido. Los neuróticos deliran en conjunto, el psicótico delira solo. En un primer momento tenemos la simbiosis madre-niño. En un segundo momento se inscribe un segundo significante, pero, ya lo dijimos, no es el nombre del padre, por lo tanto no genera la significación fálica. No es el nombre del padre. ¿Cómo denominamos ese segundo significante? Lo denominamos muleta imaginaria o compensación imaginaria del Edipo ausente. Para entender esto, vamos a imaginarnos una mesa de 4 patas que le falta una. Es una mesa que se puede sostener, en tanto yo no me apoye o no haga presión sobre la pata que falta. En esa pata que falta, en la psicosis, se va a ubicar un palo de escoba, una muleta
que hace las veces del nombre del Padre, que sustituye al nombre del Padre, que está en el lugar donde debería estar el nombre del Padre, pero que no es el nombre del Padre. En esta mesa, si yo me apoyo en las patas que están, va a estar bien. Pero si un día me apoyo con suficiente presión ahí donde está el palo de escoba, sustituto de la pata que falta, por ahí puedo tirar la mesa. Esto es lo que se denomina brote psicótico. En determinado momento, una vivencia accidental a nivel vital, a nivel de la vida de la persona, lo lleva a un punto en el cual la muleta se rompe. Esa vivencia o ese momento, lo vamos a ver cuando veamos ahora en breve, la dimensión diacrónica, se va a denominar coyuntura dramática. Analicemos una cuestión más antes de seguir. Si hay un segundo significante que se inscribe, que no es el nombre del Padre, que lo sustituye, pero que no es el nombre del Padre, igual, en la psicosis, se pasa al narcisismo. Y si se pasa al narcisismo, entonces se construye una identidad. Por lo tanto, a nivel fenoménico, esto es, a nivel de lo que yo puedo observar en una persona, yo no puedo distinguir rápidamente una psicosis no brotada de una neurosis. No la puedo distinguir porque lucen iguales. De ahí la famosa frase que recuerdo que una de las estudiantes del curso del Instituto Superior Emerson de Grafología preguntó en la cursada anterior: ¿cómo es esto de que no hay nada más parecido a una neurosis que una prepsicosis? Efectivamente, de acá viene esa frase. Esa frase significa que una psicosis no brotada se parece o es idéntica a una neurosis. Esto no quiere decir que no haya forma de darnos cuenta que podemos estar frente a una persona con estructura psicótica que todavía no se desencadenó. Otro dato vamos a agregar aquí. Una psicosis puede no desencadenarse en toda la vida. Puede ser una psicosis estabilizada que nunca se brota. Es difícil, pero puede ocurrir. A veces las muletas son más fuertes y a veces las muletas son más débiles. Hay muletas que vienen a ser como un torreón de hormigón que está sustituyendo ahí donde debería estar la pata que le falta a la mesa, y hay muletas que son escarbadientes, una torrecita de escarbadientes, que se rompen muy fácilmente. Pero no es lo mismo a nivel psicótico una hebefrenia, que es la forma más aguda de esquizofrenia, a una psicosis paranoica delirante que se parece mucho ya a una neurosis, en especial neurosis obsesiva. Vamos a dividir entonces cómo vamos de graduaciones de menor a mayor a nivel de la fortaleza del anudamiento de esa estructura. Y también en la clase que viene vamos a ver cómo se produce la alucinación, porque la alucinación es justamente la clave fundamental que nos permite entender de qué va esto de la despersonalización y del desanudamiento en sí, del brote. Lacan en el seminario 3 plantea el caso de un joven que durante toda su vida había estado siempre pegoteado a un amigo. Eran dos chicos que durante toda la escuela preparatoria, de la escuela primaria, habían estado siempre juntos y siempre hacían lo mismo. Y este sujeto siempre imitaba al amigo. Entonces el amigo se hacía de tal equipo de fútbol, él se hacía de tal equipo de fútbol. El amigo iba a tal lado, él iba a tal lado con el amigo, siempre juntos. Entrada ya la pubertad, llegando a la adolescencia, un día están en un paseo, en un parque, y este amigo dice que le gusta una de las chicas. Obviamente, nuestro sujeto también dice gustar de esa chica. Pero resulta que esta chica, entran los dos amigos en interacción con esta chica, pero esta chica termina enamorándose de él, de nuestro sujeto, y no del amigo. Bien, en el momento en que pasa esto, este niño, este adolescente, está perplejo durante 2 semanas. Tarda 2 semanas en volver a orientarse. Se va a bañar y está 6 horas bañándose, no sale de la cama. Está en un estado de brote. ¿Qué pasó? La muleta era la identificación imaginaria con su amigo. Mientras él estaba con su amigo, él se sostenía. En el momento en que la diferencia, justo a nivel de la pubertad y en relación a la sexualidad, hizo que esa identificación o ese pegoteo con su amigo se rompiera, entrara en ruptura, entonces su estructura cayó y entró en un estado de despersonalización.
en ese estado de despersonalización, se le desabrocha su mundo identitario, se le desabrocha la dimensión del tiempo. Uno puede encontrar esto en una persona que está en brote de que se va a bañar y que el agua ya está fría y sigue metido en la bañera, por ahí temblando. O que de repente no se levanta de la cama y no habla. Y mira o dice monosílabos, está como perdido. Está en un estado de perplejidad. ¿Por qué? Porque se le fue el S2, se rompió el S2. Ahora aquí viene la pregunta, ¿en qué puntos es donde se rompe la muleta en la psicosis? ¿En qué puntos es donde un psicótico se puede brotar? Bueno, en términos estrictos son todos los mismos puntos en los cuales se puede brotar una neurosis. Psicosis y neurosis se van a brotar siempre, más o menos, ante las mismas cosas. Solo que no es lo mismo un brote psicótico a un brote neurótico. Dicho de otra manera, ambas estructuras pueden desanudarse, ambas estructuras pueden patologizarse, pueden entrar a sufrir. Y es muy poco frecuente las estructuras que nunca se desanudan. Lo más frecuente es que en el trance del vivir se desanude por esto o por aquello. La neurosis se va a brotar en ciertos puntos liminales o de borde muy específicos y la psicosis se va a brotar ante los mismos puntos. ¿Cuáles son esos puntos? Son los puntos, son los momentos en los cuales la neurosis cuenta con la herramienta de la significación fálica para hacerle frente. Entonces venimos viviendo y de repente aparece uno de estos momentos y en uno de esos momentos la neurosis al menos puede agarrar el falo para valerse de algo. La psicosis en ese momento busca en su caja de herramientas y no encuentra el falo. Lo que tiene es su sustitutivo. Y si la vivencia es muy fuerte, puede llegar a romperse ese sustitutivo. Aquí hemos vuelto a hacer un nuevo conjunto, como los conjuntos que ya venimos haciendo siempre. Lo vamos a llamar ego, yo, identidad, ich. Y dentro de ese conjunto vamos a ubicar el campo de lo nominable. Lo nominable, que viene a ser, como su nombre bien lo indica, es aquello que puedo decir, que puedo poner en palabras, aquello que puedo ligar o entender a partir de la utilización del lenguaje. Afuera de este campo nos queda el mundo de lo innominable o de lo no nominable, eso que está más allá de las palabras, aquello que no puedo agarrar con el lenguaje. Si el conjunto de lo nominable lo llamamos ego, entonces lo que constituyo en el narcisismo es este abrochamiento o este anudamiento a partir de la utilización del lenguaje, de la narrativa. Recuerden que los niños empiezan a constituir este momento en la época en la cual están desarrollando el monólogo infantil, es cuando hablan hasta por los codos, es cuando quieren ver la misma película todos los días, es lo que coincide con el transitivismo, ya lo vimos en la introducción al psicoanálisis. Y que por lo tanto el ego, aquello que está en el campo de lo nombrable, está en el campo de la polaridad. Nuestra mente, nuestro pensamiento que piensa en términos palabreros, porque dentro de nuestra mente hay muchas cosas, una de las fases de ese pensar es pensar en palabras. Y cuando uno piensa en palabras, generalmente uno piensa en voces. Uno piensa, mañana tengo que ir a tal lado, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Bueno, uno está pensando con una voz, la voz propia, uno diría, la voz del propio pensamiento. Esa voz suele pensar en castellano. Póngase a pensar, ¿en qué idioma piensan? De hecho, cuando alguien está estudiando un idioma, el día en que uno empieza a pensar en ese idioma es un buen día para el aprendizaje de una lengua extranjera, porque quiere decir que uno la está interiorizando. Uno piensa en una lengua. Y generalmente pensamos en la lengua materna. Salvo que hayamos emigrado, estemos viviendo en un contexto en inglés y uno puede empezar a pensar en inglés o empezar a pensar en otro idioma si uno lo sabe bien. Ahora, el lenguaje, habíamos dicho, tiene la característica de ser siempre polar. Incluso habíamos jugado un poco con el significante y habíamos dicho que el lenguaje siempre es bipolar, que tiene dos polos, que si no tiene dos polos, el lenguaje no me sirve. Que si no tengo S1 y S2, no tengo un efecto de sentido. Por lo tanto, en el momento en que estoy inscripto en mi ego, en el momento en que estoy inscripto en mi identidad, estoy viviendo en un campo de polaridad. Ese campo de polaridad
empieza a atarse desde el comienzo a través de una oposición entre la presencia de la teta y la ausencia de la teta, entre el tener y el no tener, entre si la teta está en mi campo de dominio, entonces me calmo, entre si no tengo la teta, entonces me angustio y hago sonar la alarma, si es que no estoy dormido porque soy un lactante, hago sonar la alarma cuando empiezo a sentir que de nuevo está surgiendo la incomodidad o está surgiendo el hambre. Entonces empiezo a quejarme, ¿sí? Esa polaridad es la que luego en el complejo de Edipo, tanto masculino como femenino, esto es, después de la inscripción del nombre del padre y por lo tanto después del abrochamiento de la estructura a partir de la polaridad fálica, se va a traducir en la existencia de pene o no pene. Esto entonces va a pasar a ser referido en la diferencia sexual anatómica entre los niños, recordarán la época en que los niños se preguntan ¿qué tenés vos? Yo soy nena, vos sos nene, yo tengo pito, yo no, yo tengo cola o yo tengo vagina. Todas esas palabras empiezan a circular para diferenciar la lógica de la presencia o la ausencia del pene. Luego, por favor, si esto lo necesitan repasar, vayan a las clases de introducción al psicoanálisis. ¿Por qué el pene? El pene porque en el campo visual, a nivel anatómico, los genitales masculinos son genitales externos, mientras que los genitales femeninos son genitales internos. Como a nivel anatómico el hombre a nivel pectoral no tiene una predominancia de las mamas, sí tiene pectorales, pero no tiene una predominancia de las mamas, no sobresalen, bueno, a nivel genital el pene sobresale mucho más que la vagina o el clítoris. Eso produce un efecto a nivel de hay, no hay, en el nene hay, en la nena no hay. Eso inscribe entonces en esta polaridad, que específicamente estamos hablando de una polaridad atada por la lógica fálica, el valor del falo en tanto rector de esta lógica. Pero en sí estamos en el campo del lenguaje, en el campo de las palabras. Es decir, en esta lógica la nena no tiene y el nene tiene. En verdad, en lo real, no es que la nena no tiene y el nene tiene. La nena tiene lo que tiene que tener y el nene tiene lo que tiene que tener. Pero es en la lógica fálica y en el anudamiento fálico donde se ordena a partir de la presencia o la ausencia. Y recuerden que bien podríamos referir esta lógica no como fálica, sino como una lógica tetera, porque comienza con la presencia o la ausencia del pecho. El tema es que en la neurosis esto termina estando atado por la etapa genital que coincide con el complejo de Edipo. Si ven mi biblioteca van a ver que yo tengo 23 tomos de Freud. Son en realidad 24 porque hay un tomo más que es solo de índices. Si alguien viene a mi biblioteca y me dice, Ale, tenés 23, te falta uno. Yo le podría responder, no, a mí no me falta ninguno. Yo tengo los 23 que compré. Si me faltara alguno implicaría que compré mis 23, vino alguien, me robó un tomo y antes tenía 23, ahora tengo 22. Por lo tanto, yo tuve 23, me falta uno, ahora tengo 22. En realidad a mí no me falta nada. Bueno, lo mismo pasa con la niña a nivel del complejo de Edipo y la lógica fálica. No es que le falta algo, le falta en relación a una presencia. Dicho de otra manera, no es que a mí me falta el tomo 24, me falta en relación a un catálogo que dice que ahí debería estar el 24. Es decir, recordarán en el complejo de Edipo, hay una premisa universal de la existencia del falo que ya retomaremos cuando veamos neurosis. Ahora, este campo de lo nominable no es total, no es global, no apresa todo, no significa todo, hay cosas que se escapan. Esas cosas que se escapan están situadas entre lo que puedo agarrar con las palabras y entre lo que está más allá de las palabras. Yo les anoté un par: la sexualidad, el nacimiento, la muerte, la feminidad. Por favor, aquí vamos a tocar lo referido a los sueños típicos y los sueños simbólicos y aquellos elementos constantes que nos llevan a los humanos a escribir, a elaborar mitos. Eso que nos conecta con lo que no podemos
atrapar en palabras. Por lo tanto, recuerden, es importante la clase número 7 del curso de Introducción al Psicoanálisis, donde se ven sueños típicos y sueños simbólicos, porque se toca justamente estas cuestiones. Vamos con lo más sencillo de entender, que esto se va a entender rápido. La muerte. La muerte es algo que no podemos captar en palabras. Podemos hacer discursos sobre la muerte, podemos hablar de la muerte, pero cuando nos cuentan que alguien murió, no entendemos nada. De hecho, es mucho más terrible una muerte que uno no espera a una muerte anunciada. Alguien que está enfermo y que está muriendo, uno se va preparando simbólicamente en el proceso de muerte. Y sin embargo, aún muerta esa persona, la ficha no cae. Bueno, peor todavía si esa persona muere repentinamente. La ficha no entra. Por ahí pasaron 50 años desde que murió alguien y uno vuelve a pensar en el momento en que le dan la noticia y uno de nuevo no le vuelve a caer la ficha como, che, se murió fulano. No puedo creer que se haya muerto fulano. Pasaron 40 años, quizás 20. No importa si pasaron 2 meses, 1 año, 50. Se murió fulano. No lo entendemos. Lo mismo ocurre, y todos los que sean padres o madres o estén en trance de serlo, lo mismo ocurre con el nacimiento. Nosotros no podemos agarrar el proceso del nacimiento con nuestro pensamiento lingüístico. No lo podemos agarrar a través de las palabras. Puedo dar una clase entera de cómo el espermatozoide viaja y en la trompa de Falopio fecunda el óvulo y después juntos se van al útero. Muy bien, muy bonito, muy bello. Con todo el discurso científico puedo explicarlo, como también puedo hacer el cuento de la cigüeña o algún otro cuento. Sin embargo, cuando una mujer está embarazada, le va creciendo un ser adentro por unos 10 meses lunares, son 2 personas y de repente nace una persona. De ahí sale una persona de adentro del cuerpo de otra persona. No lo entendés. No lo entendemos. Creemos que sabemos, pero no lo entendemos. A nivel inconsciente no hay inscripción del nacimiento en la lógica de la polaridad, en la lógica del lenguaje. No hay inscripción de la muerte. ¿De qué otra cosa no hay inscripción? No hay inscripción de la sexualidad. Por eso, Jacques Lacan dice, no hay relación sexual. Y esto es así. No hay inscripción de lo que pasa en la cama. Lo que pasa en la cama está más allá de las palabras. Fluye por aquí, fluye por allá. A veces no fluye en absoluto, a veces vuelve a fluir. De repente ves a alguien que te gusta mucho y cuando llegas a la cama no pasa nada. Y de repente con alguien que no te gusta tanto, tenés un montón de química en la cama. Hay diferencias y cuestiones que hacen que la sexualidad en sentido amplio no pueda ser atada por las palabras, porque tiene que ver con la cuestión pulsional proveniente del cuerpo. Por último, y esto lo vamos a ver bien en la última clase de histeria en complejo de Edipo femenino, la primera clase sobre histeria va a ser sobre complejo de Edipo femenino porque vamos a tener que profundizar mucho el concepto de complejo de Edipo femenino, y en la segunda clase vamos a ver qué pasa en la histeria con la figura o el lugar de la otra, esa otra que viene a estar en el lugar de la mujer. La feminidad tampoco llega a estar captada del todo en la lógica de la polaridad. Está entre. Por eso, ¿qué pasa a nivel de la polaridad? La niña queda del lado del no tener falo, pero eso es una lógica fálica. Es decir, si quedo del lado de no tener falo, estoy quedando del lado negativo, estoy quedando del no de algo que admite 2 posiciones, o sí o no, o 0 o 1, polaridad, binarismo. Este binarismo lingüístico, aunque haya propuestas lingüísticas para salir del binarismo, el lenguaje en sí es binario. Esta es la contribución del psicoanálisis. Por eso en el psicoanálisis a nivel del lenguaje no entiende que cambiando el lenguaje se pueda cambiar esto, porque tiene que ver ni siquiera con el pene, tiene que ver con la teta inicialmente, con cómo funciona el lenguaje, con una operación que está inscripta a nivel de cómo se urden las palabras, lo que no significa que a nivel político no se puedan cambiar las cosas cambiando algunas palabras. Son discusiones distintas. Una es la discusión que pasa a nivel de la polis, a nivel de la política, y otra es lo que pasa a nivel del inconsciente, que son cosas
Si bien tienen hondas relaciones, se podría hacer toda otra charla sobre eso, otro debate sobre eso. En sí son campos distintos. La feminidad no llega a estar atrapada del todo por la lógica de la polaridad lingüística. La feminidad, la muerte, el nacimiento y la sexualidad son puntos en los cuales puede acontecer que tanto una neurosis como una psicosis se brote. Ahora, este campo de lo nominable, de lo no nominable, ¿podemos atravesarlo sin pasar a un desanudamiento de la estructura? ¿Podemos tratar de salir de la lógica polar? Sí, podemos. De hecho, Lacan tiene una frase bastante enigmática que circula un montón, que dice que si un analista va a estar en posición de analista y va a ser buen analista, entonces tiene que estar en posición de mujer. ¿Qué significa eso que dice Lacan? Lacan era muy hermético con lo que decía y bueno, no solía ser muy explícito y no solía ser claro, jugaba bastante con eso. Significa que para escuchar al inconsciente, para estar en una posición donde uno permita que la verdad del otro pueda salir a la luz, uno tiene que estar más allá de este lugar. Uno tiene que estar más cercano a un punto de lo innominable, por fuera de la lógica polar. Si un analista está ubicado plenamente dentro de la lógica fálica, entonces va a actuar mal con el paciente, porque no va a poder escuchar esa lógica y cómo esa lógica tiene atrapada a la persona. En el trabajo psicoanalítico con uno, o en un trabajo de meditación serio, o en cualquier viaje que te lleve a tu interior, siempre, 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 si el viaje realmente te conduce, y eso depende enteramente de vos, no es que tiene que ser a través sí o sí de un psicoanálisis, de la meditación puede ser a partir del viaje que vos mismo emprendés. Siempre vas a romper esto. Y esto que rompe el ego, es un más allá del ego. A la ayahuasca le dicen la liana de la muerte. Y en las prácticas chamánicas, las personas toman ayahuasca y entran en el ritual chamánico y vivencian su propia muerte. ¿La muerte de qué? La muerte del ego, que es la única muerte que te importa, que es la única muerte que tememos con mucha fuerza, la muerte de nuestro nombre. Permitiéndote ir aún más allá de eso. Un psicoanálisis debería conducir a una progresiva desagregación de las capas identificatorias, a una progresiva desyoificación, a una progresiva desegotización, a un progresivo desegotización, horrible como lo estoy diciendo. ¿Qué significa? Significa que uno sale del yo, sale de lo que dice ser, sale de la infatuación, salgo de creerme un tarado absoluto, salgo de creerme el más genio de todos. Ya las palabras no me atrapan. No estoy atrapado por el campo de lo nominable. No quiere decir que no lo use. No quiere decir que no hable. No quiere decir que no esté tomado incluso en partes por lo nominable. Pero puedo salir. Jugando un poco con la metáfora, cuando en la película Matrix los personajes son sacados de la Matrix o salen por sus propios medios de la Matrix, no es que no vuelven a entrar. Había gente que sí vivía afuera, que eran los habitantes de Zion. ¿Se acuerdan? Gente que no había nacido en el sistema de la máquina generado en la Matrix. Pero los personajes que salen realmente vuelven a entrar, tienen alguna función dentro de la Matrix. Bien, un analista también tiene que estar posicionado aquí. ¿Todo esto para qué? Todo esto para explicar que frente a estos puntos con los que el lenguaje no puede y entra en default, el lenguaje puede entrar en default frente al nacimiento, la muerte, la feminidad, la sexualidad. Ahí es donde una psicosis se puede brotar y donde una neurosis se puede brotar. El campo de lo nominable en la neurosis se abrocha a partir finalmente de la lógica fálica. Eso que ocurre a nivel de la etapa genital, que viene marcado por la inscripción del marco regulatorio del nombre del padre o de la ley y que abrocha la estructura a partir del falo. En la psicosis, su campo de lo nominable, su construcción del ego, no tiene ese broche. Habíamos dicho, en su lugar hay una muleta que sustituye la lógica fálica.
Y frente a estos puntos que tienen que ver con el nacimiento, la sexualidad, la muerte, la neurosis utiliza la lógica fálica. No es que sea la forma en sí de entenderlo. No es que cuando a la madre en el complejo de Edipo femenino su bebé se le transforma en su falo o se genera la ecuación simbólica del falo a nivel inconsciente con el hijo, entonces está en la realidad. No es que está en la realidad, pero el falo permite responder por esos puntos que conectan lo nominable con lo innominable. En la psicosis, en cambio, al no tener el falo, eso no puede ocurrir. Por lo tanto, frente a esos puntos, que ya se los enumero, ¿en qué momentos una psicosis se puede brotar? Les decía, los mismos puntos en los cuales una neurosis se puede brotar. ¿Cuáles son esos puntos? El nacimiento de un hijo, el nacimiento de un sobrino, egresar, pasar de un momento en el cual uno está amparado por una determinada institución a otra, en que algo pase como por ejemplo a nivel del caso que les contaba antes de que la identificación con algún amigo de repente se rompe, como en el caso del niño del adolescente que cita Lacan en el seminario 3. Puede pasar cuando me ascienden de trabajo, cuando me ascienden a un puesto mejor o cuando me echan del trabajo. Todo a cambio de estatuto simbólico. Puede pasar en el casamiento. Muchas psicosis se brotan en el proceso del casarse. Y después del casarse adviene literalmente la explosión del delirio. Puede pasar también en la muerte de un padre, en la muerte de una madre, en la muerte de un amigo, etc. Generalmente las psicosis tienden a mermar cuando la enfermedad orgánica acontece. Entonces un proceso patológico a nivel orgánico como una enfermedad seria tiende a mermar el brote psicótico. Lo veremos luego, lo entenderemos esto mejor cuando veamos el proceso del enfermar y el curar ya al final de la cursada. Bien, si el neurótico está atado por la lógica fálica, aquí les he dibujado una estructura que sería neurótica, atada, su ego atado a partir de una carretera principal que viene a ser el nombre del padre y un obelisco en el medio que viene a ser el falo. Imagínense una 9 de julio. El neurótico, frente a estos momentos de mucho sacudón en la vida, en el proceso de ser padre, en el proceso de que le nazca un sobrino, en el proceso de la muerte de un padre o de la muerte de una madre, o de que lo asciendan o que lo echen, etcétera, lo mismo que dije antes, se le puede mover la estructura, se le puede mover la estantería. Entonces puede estar perdido en algún momento, por aquí, por ejemplo. Anda con su coche perdido por la ciudad, por acá. Sin embargo, puede mirar a la izquierda y ver el obelisco a la distancia. Si ve el obelisco, ya sabe que está a la izquierda, ya sabe que está a la derecha, ya sabe que se perdió por acá, por allá. Cuando uno está con el auto y uno se pierde, ¿qué es lo que uno pregunta? Uno pregunta por avenidas. Las avenidas te ordenan los lugares. Si alguna vez les pasó, si viven en Buenos Aires, les pasó de estar manejando y meterse, por ejemplo, en Parque Chas. Para los que no son de Buenos Aires o los que no conocen Parque Chas, es un barrio donde las calles son circulares y pasan cosas medias raras, ciertos saltos cósmicos en ese barrio. Por ejemplo, vos dejás una avenida, te mandás por una calle y andando por esa calle te volvés a encontrar con la avenida. Es como que volvés para atrás, es como que hiciste un bucle. Bueno, porque son circulares, ¿no? Entonces, si han tenido la penosa experiencia de perderse con auto en Parque Chas no podés salir, salvo que preguntes dónde está Triunvirato y los Incas, entonces podés encontrar tu vuelta. Bien, el neurótico entonces se puede perder, pero siempre sabe dónde está ubicado. Puede pasarla muy mal, puede pasarla terriblemente mal, puede incluso rompérsele todo en una experiencia traumática, de despersonalización, etc. Sin embargo, cuando el psicótico se encuentra frente a estos puntos, en donde el neurótico responde con el falo, él no tiene el obelisco. Por lo tanto, está perdido en un Parque Chas infinito que nunca termina, de un montón de calles sin nombre. Esto es la perplejidad del brote. En el momento del desencadenamiento, en el momento del brote, la persona está perpleja, está salida del mundo. Lacan le va a llamar el fin del mundo. Freud ya lo había nombrado como la fantasía del fin del mundo, o aquello de que termina el ocaso de lo imaginario, también le dice Lacan. ¿Por qué? Porque cae el abrochamiento. Acá había puesto, para recordar, decirles el ejemplo de un pajarito. Yo siempre doy este ejemplo. Estoy dando esta clase, viene un pajarito, se posa aquí en la mesa y entra a cantar. Entonces yo digo, qué lindo el pajarito como canta. Un psicótico, en el medio del brote, en el medio de
de esta perplejidad, en el medio en que se le cayó la muleta, en que se le rompió la muleta imaginaria, por lo tanto no tiene un S2, en ese momento ve un pájaro y escucha un canto. Atenti acá, mucha atención presten acá. Ve un pájaro y escucha un canto, pero no puede decir que el pájaro está cantando. Pensémoslo, ¿qué nos lleva a nosotros a decir que el pájaro está cantando? Este es el tema de la clase que viene. El concepto de él, el concepto de pájaro, que no es algo que está en lo real. No hay unas palabras que bajan y que se interponen en mi campo visual con el pájaro. Entonces yo veo pájaro y el ser pajarito, ¿sí? No hay tal cosa. Es la noción de identidad la que me hace a mí abrochar algo que recibo a partir del oído y algo que recibo a partir de lo visual en el anudamiento, el pajarito. Eso está justamente roto a nivel del brote. El punto número 3, y esta clase va a quedar corta y la próxima clase voy a tener que retomar a partir de aquí, es la dimensión diacrónica de la psicosis. Diacrónica es a través del tiempo. Cronos, tiempo, a través. El primer momento de una psicosis, momento número 1, es el momento de la prepsicosis. En la prepsicosis tenemos un significante 1, que siempre es el deseo materno, recuerden, y un significante 2, que si bien no es el nombre del padre, permite hacer un campo de sentido. Entonces, en este momento tenemos S1 y S2 con un abrochamiento de sentido. Venía todo bien hasta que en determinado momento adviene la coyuntura dramática, que es una situación habitual que demanda la lógica fálica, o demanda tener al menos en mi caja de herramientas el falo como herramienta, que si bien no es lo mejor, es algo que me permite abrochar las cosas. Esta coyuntura dramática la referí recién hace un ratito, cuáles podían ser: nacimiento, muerte, sexualidad, etc. Me olvidé de una, siempre el debut sexual o el encuentro a nivel sexual, a nivel de la cama, también puede ser un evento de brote de una neurosis o una psicosis, salvo que la psicosis, recuerden, el brote en la psicosis lo lleva a perderse en un parque chas infinito, en calle sin nombre, mientras que en la neurosis, si bien se puede perder, está ubicado en relación al falo. Adviene entonces el momento del brote donde se rompió el S2, donde se rompió la muleta. No hay S2, por lo tanto solo hay S1. Recuerden los que les hice anotar la clase pasada, un significante en cuanto tal no significa nada o lo significa todo. Si en el momento del brote el sujeto se quedó con un solo significante, entonces se desarmó la identidad, se despersonalizó, entró en un estado en donde no hay ego. Si no hay ego, si no hay yo, tampoco hay vos. En este momento no existe el yo, no existe el vos, hay un retorno al autoerotismo, hay un retorno a los objetos parciales y a la satisfacción anárquica de pulsiones parciales. No quiere decir que en este momento el tipo se deviene como si fuera un bebé y quiere tomar la teta. No es eso. Significa que no hay abrochamiento de objetos y de identidades globales que regulen su experiencia. Si no hay un S2, no hay sentido. Por lo tanto, todo significa todo o nada significa nada. Esencialmente, en el momento en que todo significa todo, la clase que viene lo vamos a ver bien, todo empieza a hacer sentido. Incluso lo que es azaroso o casualidad empieza a hacer sentido. Entonces de repente ese auto que acaba de pasar y que yo veo acá desde este piso, acaba de pasar por allá porque seguramente quiere mandarme un mensaje a mí. Y estos que están en la plaza paseando los perros, justo hicieron una vuelta en 8. Y el 8 significa, según viene el diario, que además me manda mensajes el diario, tal cosa que implica que a mí me están persiguiendo. Todo empieza a brotar con sentido, incluso lo nimio. O todo empieza a vaciarse, sentido, estás en un momento de perplejidad absoluta en donde no hay nada. Del brote se sale porque el sujeto empieza a constituir nuevamente un nuevo S2. Ese nuevo S2 ya no va a ser la muleta imaginaria del Edipo ausento porque la muleta se rompió, va a ser el delirio. Va a formar en este nuevo momento lo que llamamos metáfora delirante. La clase que viene vamos a retomar por aquí. Vamos ahora a hacer el repaso de la clase de hoy. ¿Cuáles fueron los 3 puntos de la clase de hoy? En primer lugar, volvimos a retomar la diferencia entre el complejo neurosis-perversión, separándolo de la psicosis. Vimos cuáles son las 3 operaciones de la represión, la renegación y la forclusión en la psicosis. Y vimos cómo en la neurosis la operación del nombre del padre separa a la madre del niño gracias al significante del falo.
Referimos también cómo el nombre del padre no tiene que ver con papá de carne y hueso, como tampoco cuando hablamos del deseo materno estamos hablando de mamá de carne y hueso, ni tampoco cuando hablamos de la madre específicamente estamos hablando de la madre. Vuelvo a repetir, autor del siglo XX, referimos que esto ocurre a nivel de la neurosis y que el nombre del padre da los marcos delimitantes que inscriben la lógica fálica, generando el efecto del falo, generando entonces la posibilidad en el niño del acceso al complejo de Edipo. Dijimos además que en la psicosis no hay inscripción del nombre del padre y en su lugar se inscribe la muleta imaginaria del Edipo ausente. Allí nos pasamos a la dimensión sincrónica de la psicosis, sin cronos, sin tiempo, un corte transversal en el tiempo, y referimos que a diferencia del autismo, en la psicosis sí hay un S2, sí hay un significante segundo que permite responder por el deseo materno, por el momento 1, y permite entonces generar una identidad, generar un ego, generar un yo, el campo de lo nominable que referimos hace un rato. Pero tenemos que pensar la estructura como una mesa que tendría que tener 4 patas, pero le falta una. ¿Cuál es la que le falta? El nombre del padre. ¿El nombre del padre es la solución ideal para el trauma del existir? No, pero permite la lógica fálica transitar ciertos eventos vitales sin que la estructura se rompa o se desanude. Allí donde debería estar esa pata, que sería el nombre del padre, y no está, hay una muleta imaginaria del Edipo ausente. Esa muleta, esa sustitución del nombre del padre, puede romperse si la presión es ejercida sobre este rincón de la mesa. ¿Y cuándo es que se ejerce esa presión? En lo que denominamos coyuntura dramática, momentos en la vida que conectan el campo de lo nominable con lo innominable y que son 2 puntos que a todos nos dejan, en criollo, culo para arriba, que a todos nos dejan, que a todos nos mueven la estantería, que a todos nos hacen un shake de la estructura. Pero en la psicosis, esta pata no está, por lo tanto la estructura se puede quebrar y lo más común es que se quiebre. Lo que nos llevó hoy a la dimensión diacrónica de la psicosis. Y distinguimos 3 tiempos. El primer tiempo es el tiempo de la prepsicosis. De aquí salía la famosa frase: no hay nada más parecido a una neurosis que una prepsicosis. ¿Por qué? Porque es una persona que habla, que tiene un nombre, que tiene una vida, que si bien puede tener ciertas cuestiones particulares, que bueno, que visto más finamente a un analista le pueden dar la pauta, la pista de que está frente a una estructura psicótica no desencadenada. La prepsicosis, entonces, es el momento 1 donde hay un yo, donde hay un S1 y un S2, deseo materno y el sustituto, y todavía la estructura está ordenada, está no brotada, es una psicosis no brotada. El momento 2 acontece en el momento en que aparece la coyuntura dramática. La coyuntura dramática, aquellos momentos vitales en los cuales se requiere la lógica fálica o la presencia del falo. Por lo tanto, el ser entra en brote. Se rompe el S2, se rompe la muleta, vuelve al estado de perplejidad. Ya no hay yo, ya no hay tú, ya no hay palabras. Se produce un ocaso del mundo atado por las palabras y entra en un campo fenoménico diverso llamado brote psicótico. En ese brote psicótico hay un solo significante, por lo tanto todo puede estar todo puede saturarse de sentido y todo puede tener un sentido exacerbado, o todo puede vaciarse de sentido y por lo tanto estar en un estado de cuasi mudez absoluto. Finalmente, del brote, si todo anda bien, la persona sale del brote a través del delirio. Se suele pensar que el delirio es algo patológico. El delirio no es algo patológico, el delirio está sacando al sujeto del agujero de significación. Por lo tanto, está retornando a ser una lógica o un intento de vínculo con el mundo del lenguaje, con el mundo del discurso a partir de un significante 2, que ya no va a ser la muleta imaginaria porque la muleta se rompió. Va a ser otra cosa, va a ser un sustituto de su muleta original. Ese sustituto se llama metáfora delirante o delirio. A partir de la próxima nos vamos a meter
esencialmente con el fenómeno de la alucinación, y vamos a seguir pensando estas cosas de la diacronía de la psicosis. Espero que estén muy bien. Saludos a todos.